Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a todos aquellos que están conectados. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy tocaremos un tema importante del vértigo, un síntoma y una enfermedad que padecen muchos de nuestros pacientes. Es una enfermedad incapacitante en muchas de sus formas, pero también es una especialidad de nuestra rama de otorrinolaringología que podemos atender y también ayudar a muchos de nuestros pacientes que sufren de esta enfermedad. Hoy en la noche contamos con nuestra querida colega Xiomara Amador, otorrinolaringóloga, que nos acompaña en Guatemala, pero desde Nicaragua, que ha sido un gusto tenerla en nuestro grupo. Ella les hablará de cómo se manifiesta el vértigo, cómo se diagnostica, cómo se trata. Y finalmente tendremos a Mónica, una de nuestras especialistas también en fisioterapia y rehabilitación de pacientes que tienen desbalance para mejorarlos. Xiomara les tocará un poquito el tema tan importante, sobre todo el paciente de la tercera edad, cómo prevenir las caídas que son secundarias muchas veces a mareos y vértigo, y es algo que nosotros en un programa de prevención de caídas hemos tratado de impulsar para ayudar a todas aquellas personas que tienen este padecimiento de no caerse, y como saben, la fractura de cadera es una de las más frecuentes en esa edad. Así que sin más decir, les dejo a Xiomara, a la doctora Amador, con un tema tan importante a todos ustedes. Espero que les sirva y que disfruten del webinar del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Xiomara, adelante. Muchísimas gracias, doctor Núñez, por esa presentación y gracias a todos por estar conectados en este momento a través de esta plataforma. En realidad, pues, como el doctor decía, mi nombre es Xiomara Amador, soy especialista en otorrinolaringología y doy gracias a Dios por formar parte de este maravilloso equipo médico que se encuentra acá en el Centro Clínico Cabeza y Cuello. En esta presentación, en esta lámina que ustedes están viendo, no solamente se encuentran los médicos más capacitados en sus diferentes especialidades, sino que también son profesionales con un alto sentido de la ética y una calidad humana en la atención que realmente me hace sentir muy orgullosa y muy agradecida de pertenecer a este equipo médico. Y nos encuentran por acá en zona 10, en el edificio Intera, en el sexto nivel, a las órdenes en todo lo que nosotros podamos apoyarles. La charla de hoy la hemos titulado Atención al paciente con vértigo más allá de una consulta, porque la verdad es de que el vértigo es un síntoma muy frecuente, pero pongamos atención en que no es realmente una enfermedad, un diagnóstico, sino que él puede formar parte de un complejo de enfermedades que realmente pueden llegar a ser muy importantes, muy incapacitantes y a veces trae muchas dudas, no solamente al que lo padece, sino al médico que tiene que atenderlo. Entonces es importante que manejemos algunos conceptos que yo pienso que nos van a ser de muchísima utilidad. Quisiera por favor que aprovecharan esta charla para hacer sus preguntas, todas las que no podamos hacerlas respuestas hoy mismo, nos vamos a dar a la tarea de contestarlas porque si queremos que queden bastante claros de esto y que aprovechen al máximo. Entonces, yo tengo 4 objetivos en esta plática del día de hoy. El primero es que conozcamos qué es vértigo, mareo y desequilibrio. Son términos que a veces se pueden intercambiar uno con otro y a veces también se pueden malinterpretar, ¿verdad? Y pensar que vértigo es un desequilibrio o al revés, ¿verdad? Quiero que revisemos las posibles causas de estos síntomas, que conozcamos qué herramientas diagnósticas tenemos para abordar estos síntomas y que conozcamos las opciones de tratamiento con las que contamos. Para empezar, quisiera que quedáramos claro qué es el equilibrio. El equilibrio es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de mantener una armonía con el entorno, es decir, que yo no me ande topando contra las paredes
ni que me caiga, eso es el equilibrio. Pero ¿de qué depende este equilibrio? ¿De qué depende que yo pueda tener esa relación armoniosa con mi entorno? Pues depende de estos tres que tenemos aquí a la izquierda, de estos tres sistemas. La visión, que es la que le brinda información al cerebro sobre mi entorno. Unos receptores que tenemos tanto en las manos, en los miembros superiores y en los miembros inferiores, que le mandan una información hacia el cerebro sobre la textura, por ejemplo, de donde yo estoy parada, si es una textura suave, blanda, si es dura, y también depende de lo que es el laberinto, el oído. Por eso hemos escuchado decir muchas veces nosotros a las personas, es que yo sé que el oído es el órgano del equilibrio. Realmente el equilibrio depende de estos tres, depende tanto de la visión, de la propiocepción, de las manos, de los miembros superiores y los inferiores, y del oído, claro que sí. Todo esto se integra en el cerebro, que es como el procesador, ¿verdad? Vamos a decir así, es el procesador de toda esta información y va a permitir que tengamos respuestas sensoriales y motoras adecuadas, es decir, que yo sepa que para alcanzar la pantalla de esta computadora tengo que hacer este movimiento. Esas son respuestas motoras y sensoriales que me permite una vez que yo ya obtuve una información. Entonces, es como que nosotros tuviéramos un banquito de 3 patitas, digamos, y una de las patas, ¿verdad?, de este banquito, de este soporte, es la visión. La otra patita que sostiene esta banca, que es el equilibrio, es la propiocepción, y lo otro, el oído. Pero todos esos tres integrados son los que nos ayudan a mantener el equilibrio. Y claro está que yo quisiera que conociéramos que el oído en sí es un órgano muy complejo, muy lindo, de manera que está dispuesto de esta forma. El oído externo es esto que tenemos acá nosotros, que está compuesto por el pabellón auricular y el conducto. Está el oído medio, donde están los famosos huesecillos que hemos escuchado nosotros, ¿verdad? Desde que estábamos en primaria escuchando sobre esto de los huesecillos. Y está el laberinto, que aquí es donde se encuentra la percepción de los sonidos y también lo que nos ayuda con el equilibrio. Entonces, en el oído interno, en la parte más interna del oído, es donde nosotros vamos a encontrar estos receptores que nos ayudan para el equilibrio. Entonces, conozcamos qué es vértigo, mareo y desequilibrio. Vértigo, no hay un solo concepto ni hay un solo consenso en cuanto a cómo definirlo, pero la mayoría de los expertos dicen que vértigo es una alucinación de movimiento. Es decir, usted está sentada y usted de pronto empieza a ver que todas las paredes empiezan a girar, o empieza a ver cómo las cosas se mueven, o usted siente que es el que se está moviendo. Es decir, es una alucinación de movimiento donde realmente no lo hay. Esa es la mayoría de los expertos que han llegado a ese consenso de la definición. Hay muchas cosas que pueden causar vértigo, hay muchas causas. Como les dije, es un síntoma y no es un diagnóstico como tal, sino que forma parte de muchas probables enfermedades. El más frecuente es el vértigo postural paroxístico benigno. Ustedes habrán escuchado alguna vez, o ustedes han sido pacientes alguna vez, de una situación donde les dicen que unos cristalitos se salen de una parte del oído y se introducen donde no deben. Pues es esto, es el vértigo postural paroxístico benigno, donde vamos a encontrar unos carbonatos de calcio que se salen por alguna razón. Se piensa que el déficit de vitamina D tiene que ver con la radiación solar. Muchas veces no podemos obtener una causa específica. Se salen de este lugar y se introducen en uno de estos canales semicirculares, y eso hace que cada vez que usted mueva su cabeza hacia un determinado plano, ese canal donde está ese cristalito de carbonato de calcio es estimulado, y eso le manda una información errada a su cerebro, y de ahí depende que usted sienta, que usted perciba el vértigo, ¿verdad? Está también otra causa frecuente de vértigo, como es la migraña vestibular. ¿Qué es la migraña vestibular? Bueno, es una migraña, pero también se asocia o se acompaña de síntomas vestibulares, es decir, se acompaña de vértigo.
y tiene la característica de durar 1 hora, a veces el vértigo, el episodio de vértigo, y puede estar asociada o no a dolor de cabeza. Entonces usted va a decir una migraña sin dolor de cabeza. Sí, hay migrañas sin dolor de cabeza. La migraña vestibular es un tipo de esto. Otra causa frecuente de vértigo es la neuritis vestibular. ¿De qué se trata la neuritis vestibular? Es una inflamación de este nervio que es el que se encarga de recoger esta información del oído interno y trasladarla al cerebro. A veces por alguna infección viral o a veces no tenemos una causa específica, este nervio se puede inflamar y puede llevar un estímulo inadecuado al cerebro y eso ser la causa del vértigo. Y por último, una causa bastante mencionada de vértigo es la enfermedad de Meniere. Tal vez usted ha escuchado de algún familiar, algún amigo que ha tenido hidrocepno linfático o esto que se conoce como enfermedad de Meniere, que significa que se aumenta la presión del líquido que recorre el oído interno, a veces asociado, por ejemplo, con ingesta de sal o algunos alimentos que pueden estarlo precipitando. E incluso hay veces que no tenemos una causa en específico y esto puede ser lo que esté generando vértigo, pérdida de la audición y también ruidos en los oídos conocidos como acúfenos. Estos 4 son las causas más frecuentes de vértigo. En sí, el vértigo es un síntoma bastante frecuente y es motivo de muchas consultas. Se cree que hasta el 4% de la población puede acudir a una emergencia por un síntoma relacionado a vértigo, es decir, de 100 personas que tenemos nosotros en un centro de urgencias, 4 de ellos pueden estar aquejando un problema de vértigo. Pero en sí, ¿cuál es lo que más nos debe de llamar la atención o nos debe de preocupar? Que de 100 personas que tienen vértigo, hasta un 20% de ellas pueden tener una causa central. ¿Qué significa esto? Que su causa de su vértigo puede ser incluso un infarto cerebral y eso es en el 20%, ¿verdad?, de los casos, y eso puede llevar conlleva un peligro de su vitalidad, el riesgo de tener un desenlace fatal. Entonces son estos los que nos deben de preocupar a nosotros, de ser diagnosticados a tiempo y de poderse referir a tiempo a la especialidad que se requiera, por ejemplo, neurocirugía, si se le tiene que hacer una intervención o algo, porque el riesgo de que esta persona pueda tener una complicación mayor es bastante. Entonces, sí es importante que sepamos que el 20% de todos los vértigos agudos pueden tener un origen central. El mareo es diferente, el mareo es más inespecífico. Las personas pueden decir que mareo es como andar en un pasto o es una sensación de andar en el mar, de ahí, ¿verdad?, la palabra mareo. O puede ser el mareo como una sensación de tener la cabeza ligera. Los pacientes me dicen a mí, me siento como tonta la cabeza, como que no soy yo, me dicen, como que no estoy cabal, ¿verdad? Entonces, eso es más como se parece más a algo que es mareo. Es difícil a veces que podamos detectar qué es lo que causa el mareo como tal. Es como querer encontrar el piano en esta fotografía, porque son tantas cosas las que nos pueden producir mareo. Pero con un buen interrogatorio, eso nos ayuda muchísimo la información que ustedes como paciente nos dan a nosotros como médicos, eso nos ayuda muchísimo. ¿Qué posibles causas de mareo podemos tener? Bueno, puede ser un problema en el oído interno, ¿verdad? Pero también puede ser algo a nivel central, es decir, una enfermedad que se origina en el cerebro. Hay medicamentos, sobre todo los antihipertensivos, que pueden causar mareo o pueden causar algo que se llama hipotensión ortostática, es decir, que usted cuando se levanta se siente mareada, pero realmente es el fármaco el que le está causando esto y no necesariamente ser algo en el oído. Algunas enfermedades cardiovasculares, sobre todo las arritmias, es decir, cuando su corazón no late con el ritmo adecuado, sino que va en un ritmo diferente, eso puede ser una causa de mareo. Y hay algunas enfermedades sistémicas, como decir una descompensación de la diabetes, que también puede ser causa de mareo. Entonces, no es muy fácil de precisar la causa de mareo, pero con un buen interrogatorio nos ayuda muchísimo.
El desequilibrio se da más cuando la persona empieza a caminar, es decir, se da más con la marcha o cuando la persona está de pie y no hay percepción de que los objetos estén girando, sino que la persona siente como que se va a caer y lo siente más cuando empieza a caminar o cuando está de pie. Esa es la característica del desequilibrio. ¿Y qué pudiera ser la causa del desequilibrio? Bueno, siempre el oído interno puede estar afectado o bien puede ser un problema en la propiocepción. Yo les dije que el equilibrio se mantiene gracias a la información de los ojos, de los miembros superiores o los inferiores y del oído. Si yo tengo una neuropatía diabética, por ejemplo, o tengo una enfermedad de Parkinson o tengo alguna alteración en mis brazos y en mis piernas, eso me pudiera causar desequilibrio y no necesariamente ser un problema del oído. Alteraciones cerebelosas también pudieran ser o alguna afectación visual. Afectación en el aparato locomotor, ¿verdad? En los miembros superiores e inferiores, algo en el sistema nervioso central o algunos fármacos también nos pueden causar desequilibrio. Pero vamos a revisar del vértigo postural paroxístico benigno, que es por mucho el vértigo más frecuente que podemos tener nosotros originado por problemas en el oído interno. Representa el desorden vestibular más frecuente, ¿verdad? El 80% puede estar debido a un vértigo postural paroxístico benigno. Puede tener un curso autolimitado y resolver espontáneamente. Recurre hasta un 50% de los casos. Muchos pacientes que tienen este vértigo, que es bastante desagradable, siempre nos preguntan, doctora, ¿y esto me va a volver a dar? Entonces yo les digo, miren, hay hasta un 50% de posibilidades que vuelva a tener. Hoy por la tarde tuvimos a una paciente con nosotros que a ella le vimos un vértigo postural paroxístico benigno en el pasado y lo mismo me preguntó, doctora, ¿y por qué me volvió? Entonces yo le hablé, las estadísticas nos dicen que hasta el 50% puede recurrir. El otro 50% solo lo tienen una vez y nunca más en su vida vuelven a tener vértigo postural paroxístico benigno. La teoría más aceptada es el desprendimiento de esas otoconias que yo les comentaba que están acá en el utrículo. Son estas partículas de bicarbonato de calcio que se pueden desprender y se pueden localizar en algunos de estos canalitos donde no deberían de estar ellas, ¿verdad? Pero por alguna razón, como les dije, algo con la vitamina D o la radiación solar, golpes, a veces puede ser post-trauma. Yo no me di cuenta y me di un cuentazo en la cabeza o tuve un accidente en moto o golpeé mi cabeza contra el timón, lo que sea, eso me puede desprender las partículas de bicarbonato de calcio y me pudiera causar un vértigo postural paroxístico benigno. Lo bueno de este tipo de vértigo es que se diagnostica a través de maniobras. Nosotros acá podemos hacer ciertas maniobras que más adelante les voy a enseñar y yo me puedo dar cuenta qué canal es el que está afectado, qué oído es el afectado y puedo realizar maniobras como la maniobra de Epley que nos ayuda a reposicionar estas partículas que se desprenden y volverlas a meter a su sitio. Les quiero platicar este caso de un paciente que tuvimos la oportunidad de atender muy recientemente. Este señor es de iniciales EAVQ, de 75 años de edad, es originario de Mazatenango. Vino con nosotros aquejando de desequilibrio únicamente al estar de pie. Él nos decía, yo sentado me siento bien, pero yo empiezo a caminar y entonces yo empiezo a tener desequilibrio. La historia de él es que hace 20 años tuvo un episodio severo de vértigo que duró 15 minutos. Dice que estaba asociado a náuseas y a zumbido de oído. Desde entonces él había quedado con sensación de mareos frecuentes. Pero en los últimos años este desequilibrio se había empeorado y le estaba impidiendo tener una vida tranquila, contento, porque él ya no quería ni caminar. Más adelante les voy a platicar el desenlace de este paciente. Les quiero platicar qué herramientas diagnósticas nosotros tenemos para poder abordar a un paciente que acude con nosotros por un tema de vértigo, desequilibrio, mareos. Principalmente la historia clínica. También tenemos el examen físico dirigido y unas pruebas especiales de las que les voy a platicar. De la historia clínica,
les quiero comentar que para todos los que hacemos medicina, independientemente de la especialidad que nosotros tengamos, la historia clínica es una herramienta básica y fundamental, porque es la información que ustedes como paciente nos dan a nosotros. Siempre dejamos que el paciente nos cuente, ¿verdad? ¿Qué es lo que siente? Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿qué es lo que usted siente? Ah, mire, doctora, yo siento que todo me está dando vuelta y me hacen este gesto así. Entonces yo ya estoy pensando, bueno, es probable que tenga un vértigo porque me estoy imaginando, ¿verdad? Que el paciente dice, todo me da vueltas. Yo siempre pregunto, ¿es su primera vez o ya había tenido anteriormente esta molestia? Siempre preguntamos, ¿qué síntomas además del vértigo usted tenía? Ah, mire, vomité, o tenía mucha náusea, o tenía zumbidos en el oído, o fíjese que perdí la audición, o me dio dolor de cabeza, o además de eso, fíjese que no podía hablar, arrastraba la lengua. Es decir, toda esa información que ustedes nos dan a nosotros es súper importante porque de acuerdo a lo que ustedes nos van diciendo, nosotros ya vamos pensando, ah, bueno, es su primer episodio de vértigo. Mire, doctora, me di cuenta de que yo tenía este vértigo porque volví a ver hacia arriba buscando en el ropero algo, en el estante algo, y yo empecé a ver que todo da vuelta. Ah, es probablemente posicional porque tiene que ver con la posición de la cabeza. O no, fíjese que no estaba haciendo nada y de pronto me dio el vértigo y empecé con dolor de cabeza. Ah, entonces puede ser una migraña vestibular. Es decir, toda la información que ustedes nos dan es súper, súper importante y casi siempre estamos ahí como preguntándole a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué más sintió y qué otras cosas tenía? Porque eso nos va a ayudar a nosotros muchísimo. El examen físico es fundamental. Hacemos una valoración rápida de los pares craneales, ¿verdad? Hacemos una valoración neurológica rápida. Nos interesa saber si usted no tiene un déficit, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Entonces hacemos un examen neurológico bastante rápido, pero que nos permita saber si usted está bien. Podemos hacer muchas maniobras para saber cómo están sus reflejos. Por ejemplo, este videito que van a ver acá es una prueba que nosotros hacemos donde nosotros pretendemos que el paciente mire fijamente un punto en mi cara. Generalmente les pido que miren el centro de mis lentes, ¿verdad? Les digo, miren el centro de mi lente y yo hago este movimiento rápido para ver si yo voy a encontrar un movimiento en su ojo que se llama sacada. Y eso a mí me puede orientar si está alterado un reflejo que se llama reflejo vestíbulo ocular. Y si está afectado ese reflejo, yo me puedo dar cuenta que realmente hay una afectación de su oído debido a este síntoma que usted está sintiendo, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, uno de los exámenes físicos que hacemos. Este es otro que parece muy, muy sencillo y realmente es muy sencillo de hacerlo, pero nos brinda una información grandísima porque aquí yo lo que estoy buscando en el paciente es si hay un movimiento hacia arriba, un movimiento vertical del ojo que queda descubierto y en caso de que hubiera ese movimiento vertical, me está hablando a mí de que probablemente su vértigo que se originó hoy, usted se levantó y de pronto empezó a ver que todo daba vueltas y se empezó a sentir como el peor día de su vida y viene acá conmigo y le hago este test y yo encuentro esa desviación, yo tengo que indicarle otros estudios porque probablemente hay algo a nivel cerebral que esté causando esto. Esta es una prueba súper fácil, ¿verdad? Ustedes la van a realizar muy fácilmente cuando se las pedimos que la hagan. Y es para ver cómo está la coordinación entre los miembros superiores y el cerebro. Y lo que está valorando es la integridad del cerebelo, que es el que se encarga de coordinar estos movimientos finos. Parecen pruebas sencillas, pero realmente nos dan una información muy valiosa. Y esta es otra prueba muy común, ¿verdad? De todos los que hacemos medicina, es una prueba que se llama prueba de Romberg y lo que queremos ver es la capacidad que tiene usted de estar de pie con los ojos cerrados sin empezar a oscilar, sin empezar a moverse o irse hacia un lado, ¿verdad? Hacia la derecha o hacia la izquierda y eso nos brinda una información a nosotros muy importante. Esta es otra maniobra muy frecuente que realizamos, eso es la maniobra de Dick Halpay, que les decía yo,
que esto lo que pretendo yo es ver si colocándola a usted o colocándolo o colocándola a usted en esta posición, yo logro provocar el vértigo, logro mover estas partículas de calcio, de bicarbonato de calcio que andan ahí sueltas, y eso le va a producir un movimiento involuntario en sus ojos que yo voy a poder ver, y eso nos va a permitir a nosotros orientarnos sobre qué oído es el afectado y qué parte de ese oído. Como por ejemplo este video que van a ver ahorita, es una paciente que estamos... Claro que sí. Ay, aquí es peor, Dios mío. Me arde el ojo, los ojos. Ahí está. Si quiere un segundito. Ahí estábamos haciendo la maniobra de Big Halbpike, y en el momento que la paciente se acostó con la cabeza, ¿verdad?, inclinada, 35 a 45 grados, empezó este movimiento de su ojo que ustedes vieron. Este se llama nistagmo. Ese movimiento es lo que nosotros queremos estar viendo todo el tiempo, porque eso nos brinda mucha información. Nos dice, por ejemplo, si ese nistagmo se presentó inmediatamente o si esperamos 10 segundos y en ese momento apareció, cuánto duró. La dirección también, eso nos ayuda muchísimo. Es decir, nos da tanta información que nosotros siempre les estamos pidiendo a los pacientes, por favor, no nos cierre los ojos, porque si cierra los ojitos no voy a poder ver su nistagmo. Lo que estamos buscando es precisamente este movimiento que ustedes ven ahí. ¿Y qué otras pruebas complementarias tenemos? Bueno, tenemos la dicha, la bendición de que no solamente tenemos la historia clínica, el examen físico, sino que hay muchas pruebas, vamos a decirlo, equipos, ¿verdad?, computarizados que nos ayudan a poder llegar a un diagnóstico, porque realmente no creamos que es un tema a veces difícil. De hecho, hay quienes prefieren, ¿verdad?, a veces no estar mucho con este tema de los vértigos, porque sí requiere un poco de paciencia, requiere un poquito de entrega, pero la ventaja es que tenemos estos apoyos, ¿verdad?, que nos ayudan a llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, esto que es una videonistagmografía, esto nos ayuda a registrar los movimientos oculares y nos va a decir si tiene o no el paciente nistagmo, como es el caso que les estaba enseñando anteriormente. Este es otro estudio donde la técnica está haciendo estimulaciones al oído en diferentes posturas para estimular los diferentes canales semicirculares, y esto va a mandar un registro a un ordenador, a una computadora, donde ya está estandarizado cuánto es lo que debería de presentar cada canal, y si usted no logra llegar a esa meta, por decirlo así, o a ese valor normal, entonces se considera que está deficiente ese oído. La agudeza visual dinámica es otro estudio que nosotros podemos realizar, porque cada vez que nosotros movemos la cabeza, el ojo debe de tener la capacidad de mantener las imágenes fijas. Si no, imagínense, cada vez que movamos nuestra cabeza, nuestro ojo se moviera, andaríamos viendo como que todas las cosas se mueven así. Pero no lo hacemos gracias a que hay un reflejo que se llama reflejo vestíbulo ocular, que nos permite mantener fija la imagen en nuestra retina, aunque nosotros movamos nuestra cabeza. Pues cuando nosotros tenemos alteración en ese reflejo, nosotros andamos viendo como que el horizonte se mueve, y eso se llama oscilopsia. Entonces, este es un estudio que nos permite saber si usted tiene o no tiene alteración en ese reflejo. Y este es otro estudio donde se pone una pantalla con este estímulo visual para ver el movimiento, registrarlo mediante unos lentes infrarrojos que van conectados a una computadora, registrar los movimientos de sus ojos. Y este es otro estudio que es a través de unos lentes que se llaman lentes de Fresnel, ¿verdad?, que nos ayudan a ver este movimiento de sus ojos. Si ustedes se fijan, este movimiento es un movimiento anormal, involuntario, y es lo que nosotros conocemos como nistagmo, y es lo que necesitamos ver si usted tiene o no tiene, y si está relacionado con su molestia.
La posturografía, esto es para valorar el reflejo vestíbulo espinal, lo que les decía, la capacidad de poder estar en un lugar sin estarnos moviendo, ¿verdad? Sin estar oscilando. Y ahora les voy a presentar al fin cómo estaba nuestro pacientito de Mazatenango que nos acudió con el tema de desequilibrio. Pues bueno, se le hizo una audiometría, ¿verdad?, a nuestro paciente y resulta que tiene una pérdida de la audición moderada severa, bilateral, ¿verdad? Y de tipo neurosensorial. Acá les puse cómo se miraría o cómo se mira una audiometría normal. De 0 a 20 es la audición normal y la de nuestro pacientito anda por 90 decibeles. Entonces, solo para que tengan una idea de cómo estaba afectado su audición. Esta es la posturografía de nuestro paciente. Cada uno de estos cuadritos que ustedes ven es la posturografía del paciente con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Y si nosotros vemos todas estas montón de rayas que se ven aquí, son las oscilaciones que el paciente tiene. Acá les puse cómo se debe de ver una normal y miremos la diferencia que existe entre la cantidad de oscilaciones que este paciente tenía, ¿verdad? Cómo estaba el grado de afectación. Este es otro test que nosotros hacemos, donde hacemos que el paciente se ponga de pie, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, con un piecito adelante, con los ojos cerrados. Este es el test de nuestro paciente. Miren, la O es de oscilación, oscila, 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 o sea, oscila es que estaba como girando, ¿verdad? Y cómo se debería de ver uno normal. Y ya por último, una prueba calórica es como una provocación que nosotros hacemos al oído con agua fría o caliente o con aire frío o caliente para ver si el oído responde, porque el oído debe de mantener una temperatura normal, ¿verdad? De 37, se dice 37 grados Celsius. Y si se estimula con 7 grados más arriba o más abajo de esa temperatura, él siente eso como una provocación y tiene una respuesta que es un nistagmo. En el caso de nuestro pacientito, no tiene ningún puntito negro casi, porque casi no hizo nistagmos. En cambio, esta es una paciente con una respuesta normal donde tiene un montón de nistagmo cuando se provoca. ¿Qué significa eso? Que la de nuestro paciente control, por decirlo así, ¿verdad? La que está normal, tiene un oído que se estimula y este paciente no. Entonces, al fin, ¿qué es lo que tenía nuestro paciente? Pues nuestro paciente lo que tenía era una vestibulopatía bilateral por ototóxicos. Vamos con el tema de la historia clínica. Empecé a preguntarle, bueno, ¿y usted ha utilizado algún medicamento? Ah, fíjese que sí. Hace muchos años yo tuve una lesión en mi nariz y me indicaron un medicamento y el señor Pilísima, ¿verdad? Se acordaba el nombre del medicamento y me lo dijo, el nombre comercial. A mí no me sonaba, lo busqué el nombre comercial, busqué el genérico y era canamicina. Canamicina es un tipo de medicamentos antibióticos, son muy buenos, muy efectivos, pero tienen la desventaja que pueden afectar el oído. Entonces se llaman ototóxicos y adentro de ellos está la gentamicina, también la streptomicina y otros medicamentos que son conocidos como ototóxicos porque pueden dañar el oído. Y nuestro paciente quedó con una vestibulopatía bilateral por ototóxicos, es decir, su oído quedó inactivo porque el fármaco lo dañó. Entonces era la causa de por qué él sentía cada vez que caminaba que se desequilibraba, ¿verdad? Porque su oído no estaba funcionando y eran los dos oídos. Entonces este paciente se le recomendó una terapia especial de la cual ya vamos a hablar un poquito más adelante. Ya estoy por terminar, solo les quiero comentar que no, por muy buena historia clínica que hagamos, por muy buen examen físico, por estudios de tipo de pruebas vestibulares y todo eso, hay pacientes que todavía no podemos llegar a un diagnóstico, entonces a veces tenemos que recurrir a otras cosas, como por ejemplo los estudios de imágenes. Este es el caso de una paciente que nos vino durante este año con este tipo de vértigo. Sí, abra los ojitos, no me cierre los ojitos. Yo no marcado en el ojo derecho. ¿Ah? En el ojo derecho. Con este tipo de vértigo y resulta que
había algo en su nistagmo que no me gustaba totalmente, ¿verdad? No me sonaba que fuera completamente un vértigo postural paroxístico benigno, que como les comenté, es la causa muchísimo, muy frecuente de vértigo. Empecé a interrogarla, salió por ahí que sea 2 meses atrás se había dado un golpecito en la cabeza, estamos hablando de una paciente ya de 70 años, entonces así como que no, ¿verdad? Esto no concuerda, este nistagmo no me parece completamente que fuera periférico. Se le hizo una resonancia magnética y la paciente tenía un hematoma sutural, es decir, tenía un coagulito de sangre en su cabeza y eso era lo que estaba generando toda su sintomatología porque ella cuando caminaba parecía un robotcito, su piecito izquierdo caminaba cerca del derecho, es decir, no caminaba ampliamente, sino que tenía una marcha un poco limitada y además de eso tenía una dismetría. Entonces, habían otras cosas ahí que no encajaban muy bien y se le tuvo que pedir esta resonancia magnética y pues afortunadamente que lo hicimos porque logramos llegar a este diagnóstico y luego la referimos con nuestro cirujano, neurocirujano, ¿verdad? Que él abordó y se le hizo el manejo adecuado y gracias a Dios pues que logramos llegar a este diagnóstico. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento nosotros tenemos? Entonces tenemos, va a depender de la causa, ¿verdad? Si nosotros tenemos un BPPV, que es un vértigo postural, pues lo tenemos que reposicionar las veces que sea necesario hasta que logremos quitarle ese vértigo. Si es una migraña, tenemos que darle tratamiento para la migraña. Si es una enfermedad de Meniere, tenemos que tratar la enfermedad de Meniere, etcétera. Entonces el tratamiento va a derivarse de lo que nosotros encontremos como la causa probable de vértigo, ¿verdad? Pero también tenemos la ventaja de que existe la rehabilitación y para eso pues tengo una invitada que es la licenciada Mónica Linares que nos va a hablar sobre este tema de la rehabilitación rápidamente, ¿verdad? Muy buenas noches, yo soy Mónica Linares, yo soy terapista de rehabilitación vestibular. Primero que nada, todos me preguntan, ¿verdad? ¿Qué es eso de terapia de rehabilitación vestibular? Porque muchas veces lo confunden con las maniobras que realizan los otorrinos, ¿verdad? La rehabilitación vestibular consta de ejercicios, esto con el objetivo de poder volver a tener el equilibrio, ¿verdad? Y también eliminar la sensación de vértigo o mareo que pueda tener el paciente. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? De la terapia vestibular. Son ejercicios que, dependiendo la lesión que tengamos, son los ejercicios que vamos a tener. Tenemos ejercicios, por ejemplo, terapia de adaptación. ¿Qué es esto? Es cuando, como nos decía la doctora, hay muchas veces que tenemos afectado el reflejo vestibulocular, que quiere decir que el paciente me dice, mire, es que cuando yo volteo a ver, yo siento como que los ojos van después de mi cabeza. Entonces, lo que tratamos de hacer es poder adaptar al paciente, adaptar a los ojitos, se puede decir, con ejercicios para que ellos tengan el mismo estímulo al mismo tiempo que la cabecita. También tenemos terapia de sustitución. ¿Qué es esto? Como la doctora decía al principio, hay 3 cosas que nos ayudan a mantener la estabilidad y el equilibrio, que es el sistema visual, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema vestibular está un poquito afectado? Tenemos que hacer que las otras 2 partes nos ayuden a mantener la estabilidad y el equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí aprendemos a que el paciente camine en la oscuridad y todo, porque a veces me dicen, ay, es que cuando yo voy al baño, yo siento en la oscuridad, cuando estoy en la noche, siento que me caigo. Entonces hay que poder reforzar esto, ¿verdad? Con ejercicios. Y también está lo que es la de habituación. ¿Qué es esto de habituación? La terapia de habituación. Por ejemplo, me dicen, ay, es que yo me mareo en esta posición, ¿verdad? Entonces es ir adaptando al cuerpo a movimientos que nos provocan vértigo. Entonces, ¿por qué estos ejercicios son importantes? A veces me dicen, mire, pero el doctor me dejó ciertos ejercicios y yo a veces no miro que mejoro, ¿verdad? O ¿por qué es que necesito ir a la terapia? ¿Por qué no lo puedo hacer en casa? Es porque muchas veces al tenerlo lo tenemos que hacer, algo muy importante es que lo tenemos que hacer todos los días.
esto es de repetición. Entre más nosotros lo hagamos, el cerebro va a ir captando más la información, el sistema vestibular va a ir teniendo mejor respuesta para que nosotros lo hagamos. Porque tiene que ser guiado con la fisioterapeuta, es porque nosotros miramos, ok, el paciente ya logra hacer esto, pero ¿qué pasa si le pongo esta condición más? Entonces, ahí es un poquito del paciente como que, ay, ya no puedo, ¿verdad? Entonces, es irlo evolucionando, ir mejorando todo esto, ¿verdad? Y esto, ¿cómo es que nosotros sabemos qué ejercicios podemos tener con el paciente? Es a través de qué es lo que está afectado, que eso ya se va a encargar el especialista de decirnos a nosotros, mire, por ejemplo, la doctora Xiomara me dice, ¿verdad? Mire, Mónica, el paciente tiene esta lesión. Dependiendo de la lesión, son los ejercicios que hacemos. Esta es una terapia personalizada porque no todos los pacientitos tenemos la misma afección. Entonces tenemos que saber bien qué es lo que tiene el paciente para poderle dar su tratamiento. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por esta explicación sobre lo que es la terapia de rehabilitación vestibular. Esto se realiza en el centro de vestibular, ¿verdad? Que se encuentra en el Sixtino, en el 5º nivel. Y Mónica Linares es nuestra encargada de esta parte bellísima que es la terapia de rehabilitación vestibular. Por mi parte, pues he concluido con mi presentación. Espero que haya sido de utilidad para que ustedes puedan saber la gran variedad, el gran complejo de cosas que pueden estar relacionadas con este tema de vértigo, lo mucho que nosotros podemos apoyarlos con eso. Esperamos poder llegar a un diagnóstico, no siempre podemos hacerlo tal vez en una sola consulta, a veces necesitaremos hacerles más estudios, pero lo importante es que sepan que sí hay un abordaje que se les puede hacer a ustedes, así como bien minucioso y como bien detallado, siempre buscando cómo encontrar qué es lo que a ustedes les está afectando, a disminuir costos, porque ¿qué pasa si yo ando con un tema de vértigo y ando de un médico en otro, estoy gastando mi dinero buscando un diagnóstico, haciéndome tal vez una resonancia magnética de entrada cuando lo que tenía era un vértigo postural, ¿verdad? Y se podía resolver con una maniobra. O si lo que tenía era una migraña y migraña vestibular y resulta que a lo mejor me mandaron terapias. Es decir, tener un diagnóstico muy apropiado, muy acercado o muy acertado, mejor dicho, hasta puede abaratar los costos. Tengo unas preguntas acá. Hay un casito que sí me interesa que lo discutamos porque el paciente está comentando, es un paciente de 65 años que dice que cada vez que toma un crucero me quedo con mareo por algún tiempo, pero en esta última vez fueron 4 días de lancha y ya tengo 3 meses y aún no se me quita el mareo. Estoy en terapia vestibular, pero no siento mejoría. Entonces, este paciente probablemente, ¿verdad? A mí me encantaría verla a usted, pero con la historia que usted me cuenta pudiera ser un mal de desembarque. Lo que la esté afectando es una alteración vestibular que sí tiene que recibir terapia, pero también hay unos medicamentos que le pudieran ayudar a apoyar muchísimo para poder resolver este tema de esto que se llama mal de desembarque. Dice otra pregunta, ¿por qué será que el oído me hace demasiado ruido y se baja mi audición? Y cuando no tengo oído muy bien, ok, puede ser que cuando no esté escuchando muy bien tiene mucho ruido. Bueno, probablemente lo que le esté aquejando es un problema de acúfenos o de tinnitus. Acá tenemos en el Centro Clínico Cabeza y Cuello el servicio de audiología que perfectamente lo pueden aprovechar para realizarse estudios, ¿verdad? ¿Cómo está su nivel auditivo? La principal causa de tinnitus es una pérdida de la audición. Entonces, hay que ver cómo están sus niveles auditivos y en caso de que estuvieran bien, pues ver de qué manera se le puede apoyar con terapias que están dirigidas a tratar el tinnitus. ¿Qué recomendación puede indicar para el manejo de zumbido permanente posterior a barotrauma? Bueno, es lo que le comentaba. Hay que ver que si ese barotrauma ha dejado una afectación en su nivel auditivo, si hay que corregir esa pérdida auditiva,
o si hay que hacerle algún enmascaramiento, pero todo eso se lo podemos nosotros abordar con nuestro servicio de audiología, que está muy capacitado para eso. Nos preguntan que si atienden online. Sí, tenemos el servicio de telemedicina. Es un servicio que realmente se comenzó a partir de la pandemia, ¿verdad? La pandemia ha traído muchas cosas malas y negativas en nuestra vida, pero todo lo negativo también trae cosas positivas, increíblemente que así sea, pero así es. Empezamos con este servicio de telemedicina y sí podemos ayudarle. Hay cosas que las tenemos que hacer físicamente. Ya ustedes ya vieron en la presentación en que sí hay cosas que hacerlas, ¿verdad? Tenemos que tocarlos, tenemos que moverlos, tenemos que acostarlos, tenemos que levantarlos. Hay muchas cosas que sí necesitamos hacer para ustedes, pero pudiéramos hacer una telemedicina para saber de qué manera podemos por lo menos iniciar, ¿verdad? Se me diagnosticó síndrome, no entiendo acá, estoy en terapia, pero no, síndrome de desembarque, pero no está en mejoría. Habría que ver si está recibiendo terapia farmacológica, aparte de la terapia, ¿verdad? Algunas veces cuando el paciente empieza a tener la terapia de rehabilitación, empieza a sentir como que está peor. No sé si Mónica tal vez nos podría comentar algo sobre eso. El paciente dice, ahorita sí ya me siento peor, antes ya se me sentía más o menos, pero apenas empecé la terapia me siento peor. Realmente no es que se sienta peor, realmente es como dice Mónica, lo están poniendo en situaciones como de retos para que cuando usted ya esté en su desempeño normal, en su vida diaria, usted pueda responder ante esos estímulos. No sé si Mónica pudiera comentarnos algo respecto a eso. Sí, doctora, correcto. Muchas veces me dicen, mire, pero cuando yo lo hago me mareo más. ¿Qué pasa? Que nosotros inconscientemente, el cerebro dice, me mareo cuando volteo a ver muy rápido. Entonces, ¿qué hace? Uno comienza a caminar como con la cabeza muy recrecita, no queremos voltear a ver y todo. Y aquí como lo que hacemos es obligar al paciente a realizar los ejercicios que lo marean, pero poco a poco, conforme lo van haciendo. Por eso les decía que eso es de hacerlo diario, ¿verdad? Porque entre más lo hagamos, el cerebro va a tener más reacción, ¿verdad? Positiva, para que poco a poco vaya reduciendo el mareo. Ok, sí. Muchísimas gracias, Mónica. Alguien aquí nos está preguntando que tiene 42 años, dice, y ha tenido episodios de vértigo desde los 36, que si está asociado este diagnóstico a esclerosis múltiple. Cuando yo les dije que había enfermedades del sistema nervioso central que pudieran empezar con síntomas de vértigo, mareo o desequilibrio, ahí está la esclerosis múltiple. De hecho, ya hemos tenido un par de pacientes que lamentablemente pues han venido acá con nosotros pensando que era un tema únicamente del oído, ¿verdad? Su molestia de vértigo, pero hemos encontrado otras alteraciones y entonces gracias a Dios que acá contamos con un servicio bastante completo, ¿verdad? A las órdenes de ustedes, y tenemos 2 neurólogas. Y pues lo que hacemos nosotros cuando encontramos este asunto que pudiera ser relacionado a esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad, ¿verdad? Que su origen sea en nivel del sistema nervioso central, pues lo referimos con el servicio de neurología para que ellas los aborden de la forma más apropiada. Bueno, pues el vértigo postural puede curarse por medio de una operación. ¿Cómo identificar que activa la migraña vestibular? Son 2 preguntitas. El vértigo postural no puede curarse por medio de una cirugía, se puede curar a través de las maniobras y se puede también completar con lo que es la terapia de rehabilitación vestibular en caso que quedara una hipofunción vestibular secundario a eso. En cuanto a la migraña vestibular, sí se puede saber qué lo desencadena. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que tienen una alteración de la articulación temporomandibular y por una afectación del nervio trigémino pueden llegar a tener migraña de origen trigeminal. Entonces, vamos a lo mismo, al interrogatorio, empezamos a preguntarle, mire, usted está apretando los dientes cuando está dormido. Sí, yo aprieto mucho los dientes, doctora, hasta ya me dijo el odontólogo que me los voy a quebrar porque ya me tuvo que cubrir con carillas porque dice que los tengo desgastados.
Ah, bueno, entonces eso puede ser lo que está originando la estimulación de su nervio trigémino y que tenga una migraña de origen trigeminal. Entonces, a veces puede ser la comida, ¿verdad? Hay personas que aman comer, por ejemplo, ceviche. Comen mucho mariscos y ya está, y ya el paciente dice, cada vez que como mariscos te paro con vértigo, ¿verdad? Paro con mareo, paro con... Entonces, a lo mejor ya podemos determinar que ese es el detonante o el gatillante para desencadenar su migraña, o el chocolate, la cafeína, algunos vinos. Entonces, pudiera ser de origen alimenticio, el estrés, ¿verdad? ¿Quién no tiene estrés en este momento de la vida, ¿verdad? Pero sí podemos apoyarlos en ese sentido. Algo está preguntando alguien sobre un síndrome de Sjögren. Buenas noches, se me ha incrementado el vértigo conforme los años pasan. Tengo 71 años y empecé con molestias más leves desde joven. ¿Qué pasa? Lo que puede estar pasando con usted es que la vestibulopatía que les comentaba yo por ototóxicos también está relacionado con la edad. Hay una entidad que ya es la asociación, la Sociedad de Varani, que es la sociedad de mayor autoridad en el mundo del vértigo, llama presbivestibulopatía, que es como la vestibulopatía asociada con la edad, ¿verdad? Que hay como una hipofunción o una disminución de la capacidad del oído de mantener el equilibrio. Entonces, ahí sí le apoyaría muchísimo, muchísimo la rehabilitación vestibular, pero primeramente habría que hacerle un buen diagnóstico, ¿verdad? Una buena historia clínica, un buen examen físico y ver si sería posible hacerles las pruebas vestibulares, porque eso es lo bonito de las pruebas vestibulares, que nos puede ayudar a cuantificar cuánto es que tiene usted de daño, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces ni les creemos a los pacientitos y nos dicen, mire, es que yo me siento así, pero les hacemos unas pruebas y ahí sí ya está. Entonces, a mí me encantan esto de las pruebas vestibulares porque me decía un paciente, a mí nadie nunca me creía, doctora, que yo estaba mareado. Va, hagámosle la prueba y vamos a ver. Y ahí estaba y efectivamente le dije yo, ve, ahora usted me le va a decir a todos los que no le creyeron que usted estaba malito, mire cómo está. Es decir, si nosotros acá en el centro clínico le damos valor a lo que el paciente nos dice, porque si nos lo está diciendo, pues es porque realmente le está afectando en su calidad de vida, ¿verdad? Yo creo que ya les tengo pues una hora de su tiempo, ¿verdad? Les agradezco muchísimo. No sé si el doctor Michel va a dar algunas palabras de despedida. Por mi parte, pues muchísimas gracias por su atención y aquí estamos a la orden todo este equipo para poderles ayudar. Muchas gracias, doctora Amador y Mónica, por la excelente presentación. Esperamos haber aclarado ciertas dudas a muchos de nuestros pacientes que se unieron hoy a la conferencia y estamos para servirles en cuanto ustedes quieran en el Centro Clínico de Cabeza y Cuello. Muchas gracias y les deseamos muy buenas noches. Todas aquellas preguntas que quedan pendientes se las contestaremos con mucho gusto vía correo electrónico. Muchas gracias y les deseamos feliz noche a todos. Buenas noches. Adiós.